La ouija no era un simple juguete, tenía un aura oscura, una especie de magnetismo que me hacía sentir observado. Cuando coloqué mis dedos sobre la plancheta, el aire cambió, se volvió pesado y frío como si el propio viento se tornara en un susurro apenas audible. Bienvenidos comunidad, prepárense para un nuevo episodio. Pónganse cómodo, apaguen sus luces. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares con estos relatos sobre Ouija, algo que no se debió comprar en pueblos olvidados. Dejen un comentario. Empezamos con estos episodios. Pero la curiosidad pudo conmigo. Vivo lejos del ruido de la Ciudad de México, en un pueblo olvidado por el tiempo. Aquí las leyendas se mezclan con la realidad y lo que la gente no dice en voz alta es más aterrador que cualquier sombra. Todo comenzó una noche que el viento soplaba con furia, como si intentara advertirme. La madrugada había caído y el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el aullar distante de algún búho o algún grillo que se oía en la oscuridad. Compré la tabla en un mercado de antigüedades, atraído por su aspecto antiguo y desgastado, sin imaginar lo que desencadenaría. La ouija no era un simple juguete, tenía un aura oscura, una especie de magnetismo que me hacía sentir observado. En cuanto coloqué mis dedos sobre la plancheta, el aire cambió, se volvió pesado y frío como si el propio viento se tornara en susurros apenas audibles. Al principio, las respuestas parecían inocentes, preguntas triviales, respondidas con lentitud, pero pronto las letras comenzaron a formar palabras desconocidas, símbolos que no entendía y nombres que helaban la sangre. Tol, Kai, Ot, L. El traidor. No confíes. Mi corazón latía con fuerza, pero seguía. Quería entender qué secreto ocultaba aquella tabla maldita. Entonces la conexión se hizo más fuerte. Empecé a escuchar voces, fragmentos de historia que hablaban de pueblos que habían confiado en la ouija, buscando respuestas, y acabaron entregando sus almas a una entidad ancestral. Me revelaron que esta herramienta no solo comunica, sino que atrapa, que traiciona a quien la usa, robándole algo irreemplazable, su paz, su realidad y hasta su vida. El viento afuera empeoró, golpeando las ventanas con furia mientras la oscuridad parecía extenderse dentro de la habitación. Intenté apartar la plancheta, pero ésta se movía sola, dibujando palabras que se grababan en mi piel como marcas invisibles. No escaparás. Sentí una presencia detrás de mí, un aliento helado que susurraba mi nombre con desprecio. Ese susurro me heló la sangre. Con cada minuto la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía. El pueblo, pensé, debe estar condenado, atrapado en ciclos de traición y horror perpetrados por esta ouija. No era yo el primero ni el último en caer en su trampa. Finalmente, con el amanecer asomando, tímidamente tiré la tabla al fuego. Las llamas devoraron la madera, el vidrio, pero la sensación oscura no desapareció. Algo quedó conmigo, una entidad, una sombra latente que me recuerda que hay secretos que es mejor dejar olvidados en pueblos que el mundo prefiere ignorar. Pero aún escribo estas líneas para advertirte: si alguna vez encuentras una ouija antigua, no la toques, porque detrás de su aparente inocencia se esconde un abismo que puede tragarte para siempre. Yo aprendí esto demasiado tarde, y el terror de esa noche aún recorre mi alma, impulsado por un viento oscuro que nunca cesa. Así que, si piensas comprar una tabla ouija, piénsalo varias veces. Continuamos para el próximo episodio. La ouija 666. Nunca pensé que en una noche cualquiera, en el mercado de la ciudad,
pudiera cambiar mi vida para siempre. Esa noche, en particular, la lluvia azotaba las calles empedradas, mientras un viento helado se colaba entre los puestos improvisados, haciendo bailar las telas raídas de los vendedores. Yo caminaba entre las sombras, envuelto en una mezcla de curiosidad y aprehensión, cuando mis ojos se posaron en un rincón oscuro donde descansaba una vieja caja de madera. Me llamó poderosamente la atención. Una caja en un lugar oscuro. Tenía un número marcado, 666, que parecía brillar débilmente bajo la luz de un farol cercano. Era extraño, casi hipnótico. Sin saber por qué, me acerqué y pregunté al anciano que cuidaba ese puesto. Su mirada era profunda, cargada de advertencias no dichas. La ouija. Más vale no jugar con eso. Más vale no jugar con eso, murmuró. Pero yo ya la había agarrado y la saqué de ahí. Le pagué y me fui. Volví a mi auto bajo la lluvia persistente. Las gotas golpeaban el parabrisas, creando un ritmo monótono que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La caja pesaba en mis manos y una sensación extraña me recorrió la espalda. Sentí que algo venía dentro de ella. Estaba esperando. Al llegar a casa, subí las escaleras lento, como si alguien o algo me seguiría en silencio. Coloqué la ouija sobre la mesa del comedor y abrí la tapa con cuidado. Tenía un olor a humedad y misterio emergió de su interior. Al instante sentí como la temperatura empezó a bajar. Las sombras en la habitación empezaron a alargarse, danzando al compás de un viento que no encontraba puerta ni ventana abierta. Decidí probarla. Coloqué mis dedos sobre la plancheta y susurré casi sin voz. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? El aire se volvió pesado y un frío inconcebible atravesó mis huesos. Al principio nada, pero luego la plancheta comenzó a moverse lentamente, guiada por fuerzas invisibles. Las letras formaron palabras que me helaban la sangre. No debiste extraerme. De pronto escuché un golpe fuerte en el techo. Me levanté de un salto, el miedo prendido en las entrañas. Miré por la ventana y la lluvia no cesaba. Pero las sombras afuera se espazaban, formaban figuras humanas que parecían observarme, burlonas y maliciosas. Regresé a la ouija temblando, decidido cerrar esas puertas antes de que fuera demasiado tarde. Con la plancheta ya no estaba tranquila, se movía frenéticamente, deletrando un mensaje de horror. La oscuridad vive en ti. No debiste traerme. La oscuridad vive en ti. Intenté levantar la tapa, pero la caja estaba sellada con una fuerza sobrenatural. Sentí entonces una presión en el pecho, como si alguien se posara encima de mí. Mi vista se nubló y una risa gutural llenó la habitación. Me lancé hacia atrás y todo quedó en silencio. La caja había desaparecido. Qué extraño. Solo quedaba en la mesa una carta amarillenta con letras garabateadas en tinta negra que decía: ahora eres parte del juego. No hay escapatoria. Desde esa noche mi reflejo en el espejo sonríe cuando yo no lo hago. Y en las noches de tormenta, cuando el viento frío vuelve a soplar, sé que la ouija 666 sigue conmigo en mi habitación, susurrándome secretos antiguos y terribles. Porque algunas puertas es mejor no abrirlas. Vámonos para la tercera historia, amigo. Espero estén pasando bien con estos relatos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares.
La ouija del pueblo olvidado. Desde el día en que decidí comprar aquella ouija en una página oculta de la Deep Web, supe que mi vida cambiaría para siempre. Era el 2020 aproximado. Vivía en un pequeño pueblo mexicano en la frontera, en un lugar que parecía detenido en el tiempo, envuelto en leyendas oscuras y marcado por rituales antiguos que, según decían, lo habían condenado a un olvido eterno. Mi nombre es Alejandro, y esto es lo que me ocurrió aquella noche cuando el viento aullaba con fuerza, presagiando algo terrible. Encontré la ouija por accidente, navegando en sitios que nadie debía visitar. La descripción era aterradora. Se decía quien la poseyera atraería la atención de entidades del más allá de este mundo. Seres que no respetaban los límites entre vivos y los muertos. Las fotos mostraban piezas talladas en madera vieja, con símbolos extraños y una plancheta que parecía hecha de hueso. Eso me quedó helando la sangre. La advertencia era clara. Podía ser peligrosa, pero aún así decidí comprarla. Quizá fue la curiosidad o ese impulso irracional de enfrentar lo desconocido. El paquete llegó una tarde tormentosa, justo cuando el cielo se oscurecía y el viento comenzaba a levantar polvo entre las calles empedradas. Al abrirlo, un olor a humedad y quemado me golpeó, como si la ouija guardara siglos de sufrimiento atrapados en su superficie. No tardé en colocarla sobre la mesa del comedor, justo frente a la ventana que daba al desierto seco que rodeaba el pueblo. Afuera el viento aullaba con una intensidad que casi sentía como un grito lejano. Decidí probarla esa misma noche. Estaba solo pero aferrado a una mezcla de miedo y emoción que me hacía sentir vivo. Puse mis dedos sobre la plancheta y pregunté: ¿hay alguien aquí conmigo? ¿Hay alguien aquí conmigo? Al principio todo quedó en silencio, solo el sonido de la tormenta y el crujir de las ramas allá afuera. Pero entonces la plancheta comenzó a moverse. No era un movimiento lento ni titubeante, sino uno firme, decidido. Escribió letras que formaron una palabra: olvidado. Si escucharon bien, olvidado. ¿Qué les cuento? Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que las historias que mi abuela me contaba sobre nuestro pueblo, cómo había sido traicionado por sus propios habitantes en un antiguo pacto de sangre, como los rituales prohibidos habían despertado fuerzas que ahora vagaban sin descanso. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad reinante. Intenté varias preguntas, pero la ouija respondió siempre con las palabras que me llevaron a comprender la magnitud de aquello: traición, sufrimiento, venganza. Cada palabra era un eco del pasado sangriento de aquel lugar. Entonces la plancheta escribió algo que nunca olvidaré: no estás solo. ¡No estás solo!, puso. Me dejó, me heló la sangre. Un escalofrío inquietante me recorrió, pero en ese instante el viento afuera se transformó en un lamento ensordecedor, un grito constante, como si miles de voces fantasmales clamaran por justicia. Las luces comenzaron a parpadear y sentí una presencia helada junto a mí. Quise apartar mis manos, pero eran como si estuvieran pegadas a la mesa, atrapadas por una fuerza invisible. De repente la plancheta se deslizó hacia el borde de la tabla y con ese estruendo que quebró el silencio, la ouija cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El aire se llenó de una energía densa y sentí que algo salió liberado. No
pude verlo, pero salió algo oscuro y perturbador. Pasaron semanas de aquella noche, pero nada volvió a ser igual como era antes. Mi pueblo seguía sumido en sombras, y yo llevaba conmigo la incertidumbre de haber abierto una puerta que quizás debía permanecer cerrada. A veces, en las noches más oscuras, escucho el viento aullar y pienso que esas voces olvidadas aún buscan compañía, y yo sin querer les abrí el camino para que entren a mi hogar. Ahora sé que hay objetos que no debería comprarse, secretos que no deben desenterrarse, pero también aprendí que en los pueblos olvidados, las historias nunca muere, solo espera paciente a ser contada de nuevo. Comunidad, nos vamos para la cuarta historia. Espero que estén disfrutando estos relatos. Tengan cuidado con lo que compran por internet. Puede ser un engaño. El susurro de la Llorona. Nunca creí en esas cosas. Nunca pensé que un simple juego pudiera desatar el infierno. Pero aquella noche, en el pueblo olvidado en la frontera con México, todo cambió de repente. Llegué a ese lugar por accidente, buscando un atajo para llegar a San Antonio. El sol se ocultaba rápido entre las montañas áridas. El aire estaba cargado de un silencio pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar llamado el Valle Seco. Apenas algunos ranchos viejos y unas casas abandonadas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis conchados, eran testigos mudos del olvido. Decidí detenerme para preguntar por direcciones, pero no había nadie. Solo el viento movía las ramas secas y el eco distante de algún perro aullando. Mientras caminaba por la plaza central, tropecé con algo enterrado bajo una capa de polvo y hojas secas. Una tabla ouija, antigua, con símbolos extraños y una inscripción casi ilegible en español. No invoques lo que no entiendes. No invoques lo que no entiendes. La curiosidad me ganó, aunque un escalofrío me recorrió la espalda en ese momento. Moví al coche y la puse sobre el tablero, la tabla ouija. No tenía pensado usarla, solo me parecía un recuerdo macabro de este pueblo fantasma. Pero esa noche, atrapado por el insomnio y el aislamiento, saqué la tabla, enciendo una vela que había traído para alumbrar y apoyo la plancheta en ella. Con voz temblorosa pregunté: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Para mi sorpresa, la plancheta se movió lentamente hasta la palabra sí. Mi pulso se aceleró, pero respondió: ¿quién eres? Puntero escribió L A L O R O, la Llorona. Un escalofrío me envolvió increíblemente. Había escuchado las leyendas, los rumores de la mujer que llora en las noches y arrastra almas, pero aquello era real, palpable, aterrador. Intenté romper la sesión diciendo adiós, pero la tabla empezó a vibrar violentamente. La vela titiló y se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. Fue entonces cuando escuché un lamento desgarrador fuera del coche. Un grito que parecía venir de debajo de la tierra misma. Abrí la puerta y con miedo vi una figura blanca translúcida flotando cerca del pozo viejo en la esquina de la plaza.
Su rostro estaba cubierto por unos cabellos enmarañados que gotearon agua oscura. Su llorar resonaba en mis oídos y sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia ella. Corrí, pero cada paso era difícil, como si la tierra quisiera atraparme. En mi huida, la noche se volvió un laberinto de sombras y susurros. Sentí manos frías rozándome la piel, voces que murmuraban en español fragmentos de historias dolorosas, de traiciones y venganzas. Pero finalmente llegué al límite del pueblo y miré atrás. La figura desapareció totalmente, pero su pueblo aún vibraba en la atmósfera, grabado en mi mente. Tomé la ouija y la arrojé lejos, jurando no volver a tocar esa tabla. Cuando amaneció, el pueblo seguía igual de silencio y vacío, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Algo oscuro se había despertado esa noche en el valle seco y ahora llevaba conmigo un fragmento de su dolor inmortal. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho aquel llanto distante que me llama, recordándome que hay lugares donde los muertos no descansan y objetos que nunca deberían ser encontrados. No sé si logré salir vivo de allí, pero sí que la Llorona no me dejará ir tan fácil, la Llorona. Continuamos para la quinta historia. Pongan mucha atención. Apaguen sus luces si no lo han hecho todavía. Seguimos en este capítulo. Comunidad, continuamos con estos relatos. Una breve pausa. Pero ¿no está dispuesto a escuchar estos relatos que vendrán a continuación? Espero que sí. Si no has apagado las luces, te recomiendo que la apagues. Y espero que puedas quedarte para escuchar esta parte de este capítulo. Revisa bien, tómate una pausa. Si no hay nadie en tu hogar, que no debería estar allí. Continuamos. Seguimos en este episodio, comunidad. Ahora nos adentraremos en el próximo capítulo sobre susurros en el pueblo olvidado. Que les cuento, comunidad, era el año 2022 cuando decidí visitar a mi abuela en aquel pueblo perdido, apartado del ruido insoportable de la ciudad. Un lugar olvidado por el tiempo, arrastrando sobre sus hombros historias que nadie quería recordar, heridas abiertas por rituales macabros que parecían haberse arraigado en el alma misma de ese sitio. Llegué al caer la noche a la casa de mi abuela, un cielo encapotado que apenas dejaba filtrar la luz de la luna. La casa de mi abuela era vieja, de madera oscura y ventanas que crujían como si quisieran contar secretos a quien tuviera el valor de escuchar. Ella me recibió con esa sonrisa cálida que siempre había calmado mis temores, pero yo sentía que algo en el aire cambiaba con cada paso que daba dentro de esas paredes. La madrugada avanzaba lentamente cuando, deambulando por un pasillo detrás de la cocina, vi un objeto que no había notado antes. Un tablero polvoriento, apoyado contra la pared, con letras y símbolos extraños grabados en su superficie. Abuela, le pregunté sosteniendo el tablero entre mis manos, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste esto? ¿Sabes para qué sirve? ¿Lo sabes? Ella vaciló. Sus ojos se nublaron por un segundo antes de responder con voz baja. Ese tablero es un puente hacia lo que ya no deberíamos tocar. Antes de que llegara aquí, este pueblo vivió noches donde el viento aullaba, y la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia de horrores ocultos. Aquella noche, mientras el viento azotaba las ventanas y aullaba entre los árboles como si quisiera entrar, decidí investigarlo. Me arrodillé frente al tablero.
casi sin atreverme, y puse mis dedos sobre las letras. Una corriente gélida recorrió mi espalda, las luces parpadearon y escuché susurros apenas audibles, palabras que parecían llegar de otra dimensión. De repente, el tablero comenzó a vibrar como si respondieran a una llamada antigua. En la penumbra vi un sobrefalsar figuras que emergían del suelo y se mezclaban con el aire frío. Intenté apartar mis manos, pero algo invisible me sujetaba, manteniéndome conectado con aquel mundo prohibido. La abuela apareció detrás de mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Debiste detenerte, dijo entre sí. Este tablero ha sido la llave que abrió puertas hace mucho tiempo, permitiendo que rituales oscuros atraparan a muchos. Estamos condenados a revivir esas noches de horrores mientras alguien invoca su poder. Con un esfuerzo sobrehumano logré soltarme, dejando caer el tablero al suelo. El silencio volvió a tomar la casa, pero yo sabía que algo había cambiado. El pueblo, con su apariencia dormida y olvidada, seguía respirando un misterio oscuro, uno que ahora corría peligro de despertar de nuevo. Antes de irme al día siguiente, prometí a mi abuela que protegería ese secreto, porque en aquel pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, algunos susurros no deberían ser escuchados jamás. Vámonos para la 7ª historia, comunidad. Empezamos otro capítulo, el lamento de la Ouija. Les cuento que era el inicio del año 2020, un año que quedaría marcado en la historia como el comienzo de una pesadilla mundial, el COVID-19, una enfermedad mortal y desconocida. Comenzaba a propagarse con rapidez por todo el mundo, y México también. Las calles, aunque todavía transitables, mostraban un aire denso de incertidumbre y miedo. En medio de ese caos silencioso, yo buscaba respuestas, rastros de verdad, en un pueblo que parecía olvidado por el tiempo y la vida misma. Las preguntas ardían en mi mente. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Cómo detenerla? ¿Qué secretos ocultaban nuestros pasados para enfrentar este presente fatídico? Para hallar alguna luz, comencé a realizar rituales ancestrales que había aprendido de viejos relatos, invocando la sabiduría de quienes nos precedieron. Una tarde, a última hora, al dirigirme al mercado local, el ambiente me pareció extraño, aunque el tránsito era más o menos normal para esos tiempos de pandemia. El murmullo de la gente llevaba una matiz diferente, casi susurrante, como ocultando un secreto. Mientras caminaba entre los supuestos, una pequeña caja de madera llamó poderosamente mi atención. Allí dentro reposaba una ouija cubierta de polvo, rodeada de velas negras y símbolos macabros dibujados con tinta negra. Fue como si un imán invisible me empujara a comprarla. No pude evitarlo, así que la compré. Y me vino un frío de repente por la espalda. Decidí llevármela. Hasta las velas y varios objetos extraños que parecían parte de algún ritual olvidado. Amuletos, cristales opacos, un viejo libro con páginas amarillentas repletas de escrituras arcanas y macabras. Llegó la noche y me fui para casa. Preparé el altar según las instrucciones del libro. Apagué todas las luces excepto las velas, cuyas llamas danzaban con un brillo enfermizo.
Coloqué la ouija en el centro y temblando posé mis dedos sobre la plancheta. Pronuncié en voz baja las palabras que parecían llamar a algo más allá de nuestra realidad. Al principio no pasó nada, pero poco a poco la plancheta comenzó a moverse, lenta y erráticamente, dibujando mensajes incomprensibles. La habitación se volvió fría y un olor a tierra mojada y flores marchitas llevó el aire. Mi corazón latía desbocado mientras las letras formaban palabras que hielan la sangre. No deberías haber venido. Con horror reconocí que no estaba solo. Una presencia oscura se manifestó, retorciéndose entre las sombras, trayendo consigo un lamento sordo mezclado con ecos de agonía y desesperación. Era el espíritu de aquel pueblo olvidado, atrapado entre mundos, condenados a susurrar advertencias que pocos escuchaban. Su historia emergió en fragmentos y un antiguo ritual interrumpido, un pacto sellado con la muerte que ahora despertaba en medio de la pandemia como un monstruo hambriento. La enfermedad no era solo biológica, sino también espiritual, un castigo lanzado sobre los vivos por su olvido de ser hacia lo ancestral. Mi búsqueda de respuesta se tornó en una carrera por sobrevivir. Apagué la ouija y las velas. Mejor dicho, tiré la ouija. Pero el silencio nos volvió. En mi mente resonaban las voces, susurros que me empujaban a continuar el ritual para liberar a sus almas o arriesgarme a ser el próximo en aquella cadena de dolor. Decidí enfrentar el horror, completar el ritual que nunca terminó. A la luz de un nuevo día, con la esperanza temblorosa pero firme, abrí el libro y pronuncié las palabras finales. El aire se volvió ligero, las sombras fueron disipándose y por primera vez sentí la calma después de la tormenta. La pandemia seguía afuera, pero dentro de mí algo había cambiado, había tocado el abismo, visto la tristeza oculta en su fondo y había elegido la luz. En ese momento comprendí que para combatir el miedo y la muerte no bastaban las medidas visibles, sino también la búsqueda sincera de conexión con nuestras raíces y el respeto por lo inexplicable. El recuerdo de aquel pueblo olvidado y sus lamentos quedó grabado en mi alma como un aviso eterno. En tiempos oscuros, el verdadero poder está en escuchar y sanar las heridas invisibles que laten bajo la superficie. Y la ouija ahora, guardada en un lugar seguro, aguarda silenciosa, esperando que algún día otra alma valiente se atreva a descubrir tus secretos. Tú te animarías a descubrir esos secretos ocultos haciendo una invocación en la ouija. Si te animas, déjalo en los comentarios.